Muy buenas tardes, soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia cristiana Agua Viva, y me gozo de compartir esta predicación de la palabra de Dios justo hoy que damos inicio a nuestro primer ayuno congregacional de 2025. Bueno, propiamente lo haremos mañana, pero hoy es el día en que oramos para consagrar el ayuno congregacional que comenzará el día de mañana y que durará 21 días. ¿Qué es el ayuno? Sin duda es una práctica muy abandonada entre las prácticas propias de la fe cristiana. Desde los tiempos bíblicos, dijo el apóstol San Pablo, debemos reunirnos para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, decía el apóstol San Pablo, así literal. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso lo hemos seguido por todos los años, diferentes estilos, ¿verdad? Diferentes formas en cada época de la humanidad, desde nuestro Señor hasta nuestros días, o sea, 2000 años, pero siempre hemos cantado en las iglesias, himnos solemnes, cantos alegres, se han modificado, pero siempre cantamos. También oramos, de diferentes maneras, pero siempre el pueblo cristiano ha orado. Pero el ayuno es algo que se abandona fácilmente. Y es una práctica fundamental, solo que no la vemos así. Y por esa razón yo quiero leer para ustedes, no está allí en sus hojas, pero quiero leerles este pasaje de la palabra de Dios. Les pido que pongan mucha atención, no lo busquen para que no se distraigan, solamente escuchen. Dice la Escritura así, que cuando llegaron al gentío, vino a él, a nuestro Señor Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Es decir, el papá veía ciertos comportamientos que le hicieron pensar que era lunático. Incluso estoy seguro, debió haber llevado a su hijo con algunos especialistas de la época, alguien que le corroboró, tu hijo es lunático. ¿A qué se referían en esos tiempos con la expresión lunático? A una persona con trastornos emocionales, en diferentes niveles, pero eran trastornos emocionales. ¿Por qué le llamaban lunático? Bueno, pues era parte de la ignorancia y la superstición de esos tiempos. Ellos creían que la luna ejercía cierta influencia sobre las personas. Y entonces tu cuñada, que tantito nada más le buscan y enfurece en días de luna llena, pero porque entonces la luna llena ejerce una influencia sobre ella y tu cuñada se convierte en la mujer loba. Bueno, esa idea, que a nosotros nos parece ridícula, era la que prevalecía. Entonces, por eso se le llamaban lunáticos. Para decirlo propiamente, ese muchacho tenía problemas emocionales, según el papá. Y él llega con el Señor Jesús y le pide que lo sane. Pero en lugar de decirle, Señor, no sé qué tenga mi hijo, yo declaro mi ignorancia, yo declaro mi incompetencia para hacer un diagnóstico. Y mejor tú, que conoces todas las cosas, tú, para quien no hay nada imposible, tú manifiesta tu gloria en la vida de mi hijo. Pero él no hizo eso. Él traía un diagnóstico. Obviamente el Señor Jesús no iba a partir de ese diagnóstico, porque el diagnóstico estaba equivocado, como ustedes verán ahorita. Dice que añadió,
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. En 40 años de mi ejercicio profesional como psicólogo, me he topado con muchos tipos de trastornos emocionales, de todas las características, pero nunca con alguien que se eche al fuego. Si se echara al fuego, es decir, si fuera capaz de romper, traspasar, superar un instinto de conservación, un instinto tan profundo como protegerse del peligro, yo digo que no es un trastorno emocional. Yo digo que es algo más delicado. ¿Por qué el papá no lo veía? Contesten, papás presentes. ¿Por qué no lo veía? ¿Por qué no miraba que su hijo tenía un problema más grande? Pues quizás por la misma razón por las que un papá, una mamá con un hijo con adicciones, aunque está viendo comportamientos fuera de lo común, no acepta, cierra sus ojos. ¿Por qué hacemos eso? Contesten, papás y mamás presentes. Para evitar el dolor. Para evitar el dolor, porque amamos a los hijos y no queremos tomar conciencia de que están en un problema. Y además porque nos amamos a nosotros. Porque el reconocer la condición del hijo también sería reconocer nuestras faltas o errores. Y esto no es fácil. Entonces mejor decimos, pues yo creo que es lunático. Nomás ha de ser la luna, Señor. Nomás con que le pusieras un techito o algo que le tape la luna, yo digo que con eso. ¿Ven? Pero dice la palabra, voy a seguir leyendo. Porque añadió este Señor, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, aparte de un mal diagnóstico con el hijo, era medio, tremendillo, ¿no? Porque exhibió a los apóstoles. Vine con ellos y no pudieron sanarlo. Imagínense Pedro, Mateo, pues todos chileados, como dicen ustedes aquí en México, no sé por qué digan chileados, nunca he visto una chiva que se avergüence, pero me imagino que por algo dicen eso. Y así todos chileados ahí estaban, y dice la escritura así, voy a seguir leyendo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estas son palabras muy duras de Jesús. Pocas veces el Señor habló con tanta dureza, pero es que yo creo que sí habemos quienes ya le desesperamos. Es que pónganse a pensar, miren, los apóstoles por 3 años habían visto milagros. Y no milagros en el sentido metafórico de la palabra. Porque a veces alguna hermana me dice, ¿verdad, señorita Lidia? Ay, pastor, estoy bien contenta. ¿Qué cree que mi marido llegó temprano? Es un milagro, pastor. Quiero agradecer a Dios. Bueno, sí es un milagro en el sentido metafórico. Pero eso no es un milagro. Un milagro es caminar sobre las aguas. O sea, romper leyes naturales. Eso es un milagro. Un milagro es multiplicar los peces y los panes. Y ellos habían visto milagros. Bueno, es más, ya ahorita que les dé la cita, van a ver que poquito antes de esto, ellos fueron testigos de la transfiguración de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ellos habían mirado la gloria de Dios. Y sin embargo, eran incrédulos. No sé si les pasa, pero uno oyéndolo dice, ¡qué bárbaros! Y se nos olvida que somos igualitos. Porque hemos visto milagros en nuestra vida, hemos visto la mano de Dios. Amén. Y sin embargo, hay ciertas cosas que nos cuestan trabajo creer. Y entonces el Señor dijo, traédmelo acá. Hasta duro habló, No, el papá del muchacho lo agarró al otro lunático y el mismo lunático yo creo que se paró así derechito porque el Señor Jesús dijo, tráemelo acá. Así dijo. Y reprendió Jesús al demonio. Caray. O sea, el Señor no dijo, bueno, pues vamos a usar una técnica, digamos, cognitivo-conductual, ¿no? No. Bueno, ¿qué tal mejor la Gestalt? O la escuela en la que yo me formé.
la escuela de Palo Alto, California, con la terapia sistémica. Jesús dijo no. ¿Y por qué no? Porque no es lunático. No es lunático. Si el papá dijo, pero el papá, ¿qué tiene que decir? Este está endemoniado. ¿Endemoniado? Sí, es otro nivel de problema. Yo tuve el privilegio de hacer un posgrado en psicopatología clínica con la Universidad de Barcelona. Y mi tesis, y cualquiera que guste, que le comparte el documento, con gusto se los comparto, fue acerca de las relaciones y distancias entre la esquizofrenia y la posesión demoníaca. Así que se supone que tengo cierto conocimiento. Pero digo se supone porque aún los verdaderos especialistas, médicos renombrados, especialistas pues con todos los estudios habidos y por haber, un día te dicen: la ciencia hasta aquí puede llegar. Decía Albert Einstein: la ciencia es imperfecta, pero es lo más noble que tenemos. Y yo lo creo. Yo creo que es noble, pero pues al fin de cuentas es imperfecta porque es producto, aunque un producto maravilloso, pero un producto de un ser imperfecto que somos todos nosotros. Entonces, bendito sea Dios por todos los avances científicos y tecnológicos, pero pues tiene límites. Y en este caso, pues imagínense, estaban queriendo tratar al muchacho lunático con aspirinas cuando necesitaba quimioterapias, ¿no? Así de increíble. Ellos estaban tratando de solucionar con terapias para el lunático. Este no tenía un problema, un trastorno emocional. Este estaba con un demonio poseyéndolo. Dice la Biblia que el Señor reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, fíjense, los discípulos, Pedro, Juan, Mateo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, ellos llegaron con esa pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque ellos hicieron lo que habían entendido que debían hacer. Tú y yo vivimos la vida cristiana igual. Tú y yo enfrentamos problemas, necesidades, situaciones y hacemos lo que hemos aprendido que se debe hacer. Pero hay algo que quizás no hacemos, o por lo menos no muy seguido, y es hacer lo que el Señor mandó. Cuando le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esa es la palabra de Jesús que debería resonar en el alma y el corazón de todos los creyentes, porque fue clarísima. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Si ustedes investigan, van a ver que en el pueblo cristiano hay una discusión desde hace años de a qué se refería con este género, o sea, hacia dónde apuntó el Señor el dedo. Pudo ser hacia el tipo de demonios, que eso ha sido tradicionalmente lo que se ha entendido. O sea que Jesús dijo, este género, este tipo de demonios no salen sino con oración y ayuno. O sea, con una comunión mayor con Dios, con una fe inquebrantable que produce la oración y el ayuno. O pudo haber dicho, apuntado el dedo, a la incredulidad, porque estaba hablando del demonio ese que salió, pero luego les dijo, generación incrédula, por vuestra poca fe.
este género no sale sino con oración y ayuno. Hay una discusión. ¿A qué se refirió Jesús al decir este género? ¿Al tipo de demonio? ¿Al tipo de problema? Lo interpretamos como: hay problemas que solo se vencen con oración y ayuno. Hay demonios que solo son vencidos con oración y ayuno. Hay circunstancias de la vida que son muy difíciles de superar sin oración y ayuno. Puede ser, o puede ser que él apuntó con su dedo hacia la incredulidad, diciendo: la incredulidad no puede ser vencida más que con oración y ayuno. Les digo una convicción personal. Yo creo que ambas posibilidades de todos modos nos llevan a lo mismo. O sea, tenemos que ayunar y orar. Pero eso es algo que se practica poco en las congregaciones cristianas, especialmente en las hoy famosas bomboneras, donde se tiran bombones, donde se habla y se predica de prosperidad, se predica de logros que tú puedes alcanzar, metas que puedes conquistar. Esas congregaciones que se llenan porque pues hacen predicaciones a pedido del cliente. ¿Por qué? Porque le enseñan o le dan supuestamente lo que la persona pide. ¿Qué pide el ser humano hoy? Pide éxito, pide abundancia, pide prosperidad, pide lujos. ¿Es así o no? Me refiero a nivel cultural. Es una búsqueda al grado de sacrificar hijos. Y cuando ya sacrificas hijos, estamos hablando de palabras mayores. Porque hay quienes en aras de un negocio, en aras de una fortuna, sacrifican su matrimonio, y es una pena, es triste. Pero bueno, dices, pues le dio prioridad a su riqueza más que a su matrimonio. Pero cuando sacrifican hijos, o sea, es tu propia sangre la que estás sacrificando. ¿Qué tanto interés tendrás en el éxito, en la riqueza, en los negocios, en el dinero, en la abundancia, como para sacrificar hijos? ¿Ven? Entonces, hoy vivimos eso. Y por eso el ayuno no tiene mucho éxito. Porque, ¿qué es el ayuno? Alguien dirá, dejar de comer. No, el Señor, y lo vamos a ir aprendiendo en el libro de Isaías, dijo: eso no es el ayuno que yo pedí. Es cierto que en el ayuno nos privamos de alimentos, pero eso no es la esencia. Miren, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Amén. Eso lo tenemos claro. De tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios te ama y te quiere bendecir, me quiere bendecir. ¿Tú crees que lo presionas dejando de comer? ¿Tú crees que lo agradas con un sacrificio, si es que pudiera llamarse así? ¿Lo presionas? No, Dios no necesita eso. Dios te ama y quiere bendecir. Entonces, ¿por qué nos pide ayuno? Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece el ayuno. Por ejemplo, Antiguo Testamento, Moisés ayunó, Elías ayunó, Esther la reina ayunó, Nehemías llamó ayuno en el Antiguo Testamento, Josafat el rey ayunó y obligó a su pueblo a ayunar. Y en el Nuevo Testamento, por si dicen, es que esto es del Antiguo, en el Nuevo Testamento, pues primero que nada nuestro Señor Jesús ayunó. Pero no solo eso, además vemos a los apóstoles ayunando. Y dice la palabra que ayunaron para que Pablo y Bernabé salieran a su viaje misionero. Nosotros vemos ayuno en toda la palabra de Dios. ¿Por qué entonces no es una práctica común? Hagan un ejercicio, entren a YouTube
No ahorita, porque ya ven que son pero duros para el celular. Ah, sí, pastor. No, pero rapidito, ¿no? No, cuando estén en su casa, después, cuando acabe siempre el domingo, digamos. Antes del cuento de Cachirro. Ahí entren a YouTube y busquen predicaciones de ayuno. Y van a ver que son muy pocas. Se predica poco, aún en esta iglesia. Se predica poco del ayuno. De hecho, a veces decimos, ¿pero qué es el ayuno? Porque hay poca enseñanza de esto. ¿Por qué? Porque el ayuno, en su esencia, en su propósito es esto. Es dejar de enfocarnos en nosotros mismos y enfocarnos en Dios. Pero la clave es dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Nosotros vivimos una vida donde dedicamos mucho tiempo a nosotros, a gratificarnos a nosotros. Les pongo un ejemplo. Yo gusto del café, porque todos los negros, mamá y ne, tomamos café. Así que gusto mucho del café, pero no de cualquier café, café colombiano. El pastor Juan Ramírez, que está con el Señor, un gran amigo y uno de los grandes siervos de Dios, que comenzó la obra aquí en Cuautitlán Izcalli, él me enseñó a tomar café colombiano. Y ya por 20 años tomo café colombiano. Y me encanta. Pero de repente me doy cuenta que estoy exagerando. Y noten que el café en general no es pecaminoso. ¿O sí, cerveceros? ¿O sí, coperos? ¿O sí, cuberos? Díganmelo. ¿Es pecaminoso el café? No, no es pecaminoso. Y vean cómo aún las cosas buenas pueden convertirse en cosas malas. ¿Por qué? Porque entonces para mí tomar otro café, ¿cómo es el de ustedes legal? Me cuesta trabajo, ¿no? Y te vas convirtiendo en una persona arrogante. Oye, pero el pastor no es arrogante. O sea, cuando él dice que él es guapo, yo digo que dice una verdad. Él no es arrogante, él más bien es franco. Gracias por tu risa, Gracie. ¿Verdad? Toma nota, quítale el boletín, por favor. Bueno, entonces, pero no es arrogante. Es una persona que trata con nosotros, convive con nosotros. Sí, pero ha permitido que entre un gusanito, porque él dice café colombiano. Y va a Starbucks y empieza a buscar las bolsitas. ¿Han visto las bags? ¿Han visto las bolsitas de café? Y ahí buscas, y ahí está el Christmas Blend, y está el Breakfast Blend, y está el Arabic, mezcla arábica, ¿no? Y yo siempre ando buscando. Ay, bendito sea Dios, y el colombiano. Lobis ha recorrido varios lugares, varias tiendas de Starbucks, buscando el café colombiano de su señor marido. Y me ha llamado. Ya lo encontré. Después de recorrer varias, ¿no? Porque el pastor quiere café colombiano. Y a veces he dicho, vamos a satélite. No, es que no hay café colombiano. ¿Cómo no va a haber café colombiano? Tiene que ser colombiano. ¿Qué estás haciendo? ¿Te das cuenta? Y no quiero hablar de los borrachales aquí, tazos dorados, presentes. Estoy poniendo un ejemplo de algo, así que señor Domán, ni te preocupes. Porque sí, empiezan, ahorita viene con nosotros. No. Algo bueno. El café. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Pero el pastor permitió una gratificación que para él es tan agradable, tan importante, que ahora, pues a satélite a buscarlo. No hay aquí, vamos a Valle Dorado, barrios inhóspitos, pero pues vamos, ¿no? Vamos por allá para buscar
para buscar café colombiano. Y ahora llega a la predicación de esas veces que ni te aparecía, señor Vinicio, bienvenido. No te habías aparecido varios domingos y llegas el domingo que el pastor habla del ayuno. Y dice el pastor, entonces el ayuno es aprender a dejar de gratificarte en algo en donde tú le has dado tanta importancia. Y ahí estás tú sentado. Y el Espíritu Santo empieza a decirte el café colombiano. Y tú no, eso no. Todavía me acuerdo cuando le dije al cardiólogo, cuando después que sufrí el síndrome cardíaco, le dije, ¿puedo seguir tomando café? Y se hizo un silencio. Bum, 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 bum. Y bendito sea Dios, dijo, sí, no hay problema. Ay, gracias, Señor, bendito. Él se va convirtiendo en algo que te gratifica mucho. Miren cómo me ven, señorita Marisa. Me ven así como, sí, qué bueno, pastor, qué bueno que está tomando conciencia. Sí, pero ahora tomen ustedes también, porque todos tenemos algo que nos gratifica. Tu concha. A ver, no me refiero a tu capacidad de que se te resbale todo, no. Me refiero a tu concha con natas. A ver, tu dona de chocolate. A ver, Y a veces ya es noche. Ay, se me antojaron unos tacos. Y ya es noche. Ay, pero ve la hora. Ay, vamos rápido. Oye, pero ya es peligroso. Ay, no nos pasa nada. Y ahí vas por los benditos tacos. Eso es gratificarte. ¿Ven? Ahora ustedes me dirán, pastor, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, miren, aún el mismísimo Freud, padre de la psicología, que no fue padre porque no fue el fundador, pero yo lo quiero mucho y le llamo padre de la psicología. Freud mismo decía, fíjense, que una personalidad sana es aquella que en un porcentaje se gratifica, pero en un porcentaje deja la gratificación. Él decía 75% de gratificación, 25% de no gratificación. Porque él decía que alguien, que aún en cosas buenas, hermano Arturo, para que no esté extrañando que le diga algo, sí, porque me estoy viendo que me está viendo como diciendo, dígame algo, pues ahí está. Fíjese, hermano Arturo. Aunque sean cosas buenas como los tacos de lengua, las tortas de lengua, a la que usted va sobre Avenida Vallejo pasando el banco, ¿qué? Banorte. Aún las tortas de lengua, aún eso es algo bueno, ¿sí o no es bueno? Sí. La lengua es buena, hasta el Señor le dedicó un capítulo en Santiago, la lengua es buena. Pero si se convierte en una gratificación exagerada, en algo que ya no tolera frustración, porque Pati le dice, ay, vamos otro día, no, yo tengo antojo, vamos. Y alguien diría, pero no está haciendo nada malo. No, la lengua es buena, el café también. Pero estamos permitiendo darle tanta prioridad a nosotros que se va reduciendo nuestra tolerancia a la frustración. O sea, en otras palabras, estás llegando al nivel de me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y eso te lleva a una personalidad negativa, destructiva, con problemas. Porque ahorita es la lengua. Ahorita es el café. Y si se te mete otro brete, se va a levantar. Y no te importa. ¿Por qué? Porque te hiciste ya una persona egoísta. El ayuno es un ejercicio espiritual justo para disciplinar tu alma a la capacidad de decir 21 días.
sin café colombiano. No es un sacrificio, ni es que sea algo malo a lo que está renunciando, puede ser bueno, es una ejercitación espiritual sana, porque de otra manera nos vamos volviendo egoístas. Y el problema es que un día pasamos del café, las tortas de lengua, las donas de chocolate, las conchas con natas, la Coca-Cola. Ay, ay, ay. Estaban esperando eso los coqueros presentes, ¿sí o no? Porque las Coca-Colas son de las primeras que en los cielos se ponen ahí en los días de ayuno. Señor, 21 días sin coca. A ver, díganme otra cosa. El cigarro. El cigarro. El cigarro. El pan de dulce. ¿El pan de dulce cuál? A ver. ¿La campechana? El pastel. A ver, síguele, síguele. Rosy. ¿Los tacos de qué? De tripa. ¡Oh! ¡Gorda flaca! Bueno, entonces vean cómo tenemos ahora. No sé si está quedando claro, porque no quiero que se malinterprete el sermón y que digan, ay, el pastor dijo que las tortas de lengua son pecaminosas. No, ni el café, ni incluso los tacos de tripa. Bueno, a lo mejor tripa gorda se llama, pero la flaca es más de dieta, ¿no? Entonces, bueno, nada de eso es malo. ¿Dónde está el punto? ¿El punto cuál es? Es que hay mucha gratificación hacia uno mismo. Entonces, a la hora que buscas a Dios en tu corazón, ¿sabes qué hay en mi corazón? Julio. O sea, una sobreimportancia, Julio. Bueno, hasta el color de la chamarrita me gusta. Pero no te vas a ver muy formal, no importa. Ese verde lo quiero. ¿Ven? Y te vas convirtiendo en alguien que su corazón se llena de Julio. Cuando buscas, Señor, ¿dónde estás? El Señor dice, pues me tuve que salir. ¿Pero cómo? De que ya no quepo ahí. Es la verdad. Dios no cabe. Se ha entronizado el yo. Y el ayuno es la ejercitación espiritual para 21 días. Decir, Señor, tú. Y como un símbolo, mi café colombiano. ¿Ven? Ese es el sentido real del ayuno. No el sacrificio, no la idea supersticiosa que dejando de comer ya con eso, olvídate. Tú ayunas y mira, Dios te responde. Pues qué idea tan equivocada y tan negativa de Dios, porque entonces Dios sería un ser cruel esperando a que nosotros con tanto sacrificio ganemos su favor. Eso no enseña la palabra de Dios. Él nos ama. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si ustedes siendo malos, dice el Señor, oyen a su Hijo que pide un pan, ustedes lo dan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les bendecirá, les dará? Dios nos ama, no necesita nuestros sacrificios, pero nosotros sí necesitamos quitarle un poquito, bajarle un poquito al Julio. Bueno, cámbienlo por su nombre. Pedro. Es una canción, ¿no? ¿Es de Jesús Adrián? No, sí, porque debe ser, porque como la escuché yo. Bueno, entonces, si nosotros damos tanta importancia a nosotros, nos pasa lo que le pasó a un joven que fue a buscar a un sabio en el oriente. Llegó con el sabio y le dijo,
maestro, quiero llenar mi corazón de sabiduría. El maestro, el anciano, no le dijo nada, no le respondió. Se levantó, fue a la mesa, tomó una jarra de té, le dijo, ¿gustas té? Y él le dijo, sí. Entonces le dio su platito, su tacita, y empezó a servirle té. Y se empezó a llenar la taza. Se llenó tanto, como él seguía derramando la jarra, que empezó a derramarse la taza. Y el maestro seguía con la jarra, soltando el té. Y la taza pues ya estaba a borbotones. Y el joven le dijo, maestro, maestro, ¿se está tirando el té? Y le dijo el maestro, continuando derramándolo, ya lo sé. Pero dime, ¿por qué se está tirando? Porque la taza está muy llena, maestro. Le dijo, exactamente, tú vienes a buscar sabiduría con una taza llena. Tú primero tienes que ir y vaciar esa taza para hacer espacio a la sabiduría. ¿Saben qué es el ayuno? Es vaciar el corazón de yo, para hacer espacio a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros estamos muy acostumbrados a darle prioridad a nosotros. Y no me juzguen, aún desde ahora que digan, ay, el pastor, a lo mejor ahorita anda en satélite buscando su café colombiano. Pues sí, tú tus tacos de tripa. No es así, no es así. Confiésalo. Y me voy hasta el fogón. ¿A dónde? Hasta el fogón. ¿El fogón? ¿Qué es eso? Ahí en Naucalpan. Ah, en Naucalpan. No, no me acuerdo que caído en la casa del pastor. Sí. Bueno, sigamos entonces. Ahora, ¿qué instrucciones hay para el ayuno? Uno, que todos participemos. Todos. Ahora, de acuerdo a la medida de su fe y de su experiencia. No se preocupen. Por ejemplo, hay quienes no podrán ayunar por su estado de salud. No oigas la voz de aquellos que digan, pero confía en Dios, es el momento de confiar. Sí, pero Dios no debe ser tentado. Si un médico a quien Dios el Señor le dio inteligencia te ha dicho que debes cuidar tu alimentación porque tienes procesos incluso de anemia, no participes de esa manera en este ayuno. Pero es que yo quiero participar del ayuno. Ya verás que hay formas. Es decir, tú puedes participar en el tema de la oración. Ahorita lo vamos a ver. O si tienes problemas a nivel, digamos, de sistema inmunológico, también es importante que tengas una alimentación adecuada. ¿Sí? No tengas preocupación de eso. Vamos a ver, primero que nada, qué es el ayuno. El fundamento bíblico está en Daniel 10:1, del ayuno que vamos a hacer nosotros, todos. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, Ciro el Grande, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Esto es lo primero. Cuando hay un conflicto grande, una necesidad grande, una situación familiar grande, un vicio grande, una situación grande de salud, hay que ayunar. Daniel vio que el conflicto era grande y no lo pensó dos veces. Comenzó el ayuno. Moisés ayunó. Nuestro Señor Jesús ayunó. ¿Por qué Esther le dijo a Mardoqueo, dile a todo el pueblo, dile a todos los hermanos que ayunemos 4 días? ¿Por qué lo dijo Esther? Porque la situación era tremenda. Amán, que era un malvado, estaba, ¿cómo se dice esto? Confabulando contra ellos. Y el problema es que Esther no podía llegar al rey. Ella no podía entrar, aunque era su esposa, no podía entrar así nada más, sin permiso, sin que fuera llamada. Yo digo que hay que aplicar algo así, hermano Arturo, para que Pati también, pues sienta, digamos, el mando, ¿no?
¿Cómo ves, Carlos? A ver, checa con aquí. Bueno, el caso es que en el caso de ellos sí, entonces Esther, la reina, necesitaba una de dos: o que el rey le llamara y ella decirle, está pasando esto, o, ni modo, entrar y que el rey la perdonara, porque la mataban en ese momento. ¿Y qué hizo? Dijo, vamos a ayunar todos. Cuando el conflicto es grande, vamos a ayunar. Ahora tú puedes decir, pues no, ya me salvé, pastor, porque yo no tengo conflictos grandes. Espérame, no olvides al papá del hijo lunático. ¿Él veía que su hijo estaba endemoniado? No. ¿Qué creía que su hijo estaba? Lunático. Por tanto, que con una terapia cognitivo-conductual salía adelante, que con una terapia gestal salía adelante, o mejor una más ligera, digamos una terapia humanista, ¿no? Bueno, está bien, un psicoanálisis. No iba a salir con nada de eso. ¿Por qué no iba a salir con nada de eso? Porque no era un trastorno emocional. ¿Qué era? Un demonio que estaba allí. Una cosa sería que traes un problema respiratorio viral a una infección. Si hay una infección, ¿qué tiene que haber en respuesta? Antibióticos. Si no, eso no sale. Pero dicen que 3 días. Esa es una cosa viral. Una infección demanda un antibiótico. Entonces, no te escapes con eso. Que digas, bueno, el pastor dijo que los que tienen conflicto grande, ellos deben ayunar. Yo creo que no tengo. ¿No tienes? Nomás voltea a ver al marido. Señorita Lidia, cheque. Nomás cheque. No, pero ahí está ya dijo, sí, voy a ayunar. Entonces, tenemos nosotros que hacer lo que hizo Daniel. Ahora, ya que vio que tenía que ayunar, dice que Dios le dio inteligencia en la visión. Les quiero decir esto. Algunos creyentes consideran que esto del ayuno es como una práctica como un poco anticuada. Les voy a decir algo. Daniel no solamente era un buen creyente en Dios, Daniel era un hombre culto. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor lo escogió porque era un hombre versado en letras y ciencias. Era un hombre culto. Y sin embargo, ayunó. ¿Por qué? Porque un hombre culto debe reconocer que hay cosas que escapan a las posibilidades del conocimiento científico. ¿Sí? O sea, hay cosas que van más allá de nosotros, que son misterios, que no sabemos, pero que están, y que entonces necesitamos que sea el Señor, que sea Dios quien actúe, porque nosotros no vamos a poder de manera humana resolver el problema. Miren, a lo mejor te están haciendo un fraude y tal vez es una persona malilla. Pues te tocó la de malas, una persona mala ahí, embustera. ¿Y qué tal si no es una persona? ¿Qué tal si el problema es más grande, por ejemplo, que sea pues una red de defraudadores? O peor, y si fuera una red internacional. Tú no sabes el tamaño del problema. Por ejemplo, en una adicción, tazos dorados presentes. Puede ser que tú digas, no, yo no tengo problema, pastor. Siento yo que sí consumo de vez en cuando, peguecito, ¿no? Pues sí, así te ves. Pero parece que estás incontrolado. ¿Cuál es el primer paso de AA y de nuestro programa Celebremos la Recuperación? ¿Cuál es el primer paso? Aceptar que mi vida es ingobernable, ¿no? Es decir, que mi hijo no es lunático, de acuerdo a la narración que les hice de San Mateo 17, por cierto, no les había dicho la cita, es en San Mateo 17. Ahí
Lo que tenemos que aceptar es que no es lunático, está endemoniado, que no es un fraude de una persona, que estoy en el peligro de una red internacional de defraudadores, que mi problema con mi vecina no es con una señora media neurótica, sino que quizás hay un trasfondo hasta espiritual, y no estoy satanizando a la señora, sino a lo que puede estar detrás de ella. Y como no sé, pues voy a ayunar. Eso hizo Daniel. Vean qué hizo. Dice: estuve afligido por 3 semanas, que son los 21 días. No comí manjar delicado. Lo primero que significa el ayuno, no lo vayan a olvidar, es el ejercicio espiritual de decir: no voy a gratificarme y toda la vida dándome gustos, y primero mi pantallota curva antes que la colegiatura de los hijos. ¿Eso de qué habla? De un egoísmo. Pero la pantalla es mala, pastor, o sea que usted es del demonio. No, no es del demonio. La pantalla es una bendición, pero parece que ya te importa más una pantalla que la colegiatura de tus hijos. Y andan los niños sin zapatos, o póngale que con zapatos, pero muy ofendidos, como decía Cantinflas. Y a eso sí, la pantallota y curva. ¿Y saben por qué digo eso de curva? Porque a mí me duele que yo me ilusioné. Y estaba en Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Sí, la verdad. E iba yo caminando y que veo pantallas curvas. Dije: de aquí soy. Yo me imaginé que se habían doblado. Dije: me las van a dar más baratas. Eran más caras. Le digo: pero si están chuecas. No están chuecas, están curvas, pues es lo mismo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que puede estar pasando. Por eso, Daniel, número 1, no comió manjar delicado. Que el Espíritu Santo te diga cuál es tu manjar delicado. Lo que te está gratifique y gratifique y gratifique, y hace que en tu corazón esté Julio. Hasta el grado de que el Señor mismo y quiere que esté en tu corazón. Pues dale un campito. Si ya lo tienes, pues ese es el manjar de Dios. Y no entró en su boca carne ni vino. Tazos dorados, 21 días sin bebidas alcohólicas. Digo porque ahí dice vino. O sea, el vino de mesa, me imagino, pero una cerveza, ¿no es vino? Bueno, pero está hablando de algo que embriaga, ¿sí? Entonces, 0 bebidas alcohólicas. Carne. A veces me dicen: pastor, la carne de cerdo es blanca, porque, bueno, yo compro un cochinito así que esté buenito. Mira, Daniel no hubiera comido carne de cerdo ni en esos 21 días ni nunca. Él era judío. Él estaba refiriendo a la carne roja, obviamente. Entonces, ni carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 estaba yo a la orilla del gran río, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro. O sea, el Señor se presentó a él, ¿no? ¿Por qué se presentó el Señor? ¿Por qué la gloria de Dios llegó a Daniel? Porque ayunó y se sacrificó, y pobrecito no comió tacos de tripa como Rosy lo va a hacer. Y entonces Dios dijo: ay, bueno, ya se ganó su bendición. No, lo que pasa es que él, al renunciar a esa egolatría, permitió mayor espacio para Dios. Dejó de pensar en el niño. ¿Sí queda claro eso? Bueno, ahora, ¿cuáles son las fechas de ayuno en Agua Viva? Serán de lunes a viernes. Cuando dije eso, Josué, mi hijo, dijo atrás de mí: amén.
O sea, como diciendo, los fines de semana son libres. Ahora sí, pero les voy a decir cuál es la razón. La razón es que hay compromisos familiares. Y no es bueno, incluso puede ser motivo hasta de tropiezo, llegar con tus cuñadas que de por sí ya ves cómo son y decir, disculpa, estoy en ayuno. No, decirle a la Madre Teresa de Calcuta. No, de por sí te ven así. Y ahora le llegas con que ahora andas ayunando. Entonces, no, el fin de semana que van con tus cuñadas y que comen, tú comes. Porque no es una cosa, pero ya fallé, no fallas. ¿Entiendes? Es un punto de disposición. Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce lo que en tu corazón está. Aunque tú lo cumplieras fielmente. No son los fariseos así, no eran así, que diezmaban exactamente la menta y el eneldo y al Señor no le agradaban. ¿Por qué no le agradaban? Porque no lo hacían con una buena intención. Tú disfruta con tu familia. Lunes a viernes, haz ese esfuerzo. Los horarios de oración con el pastor son 9 de la mañana, 5 de la tarde y 9 de la noche. Pero no se está esperando que tú estés en todas las oraciones. Se dan varios horarios para posibilitar, si tú no puedes en la mañana porque vas corriendo al trabajo, ahora en la nochecita ya terminó la novela y entonces te rindes con nosotros. ¿Sí? Ahora, lo más importante son tus oraciones personales. Aun cuando no pudieras unirte a Zoom, ahí viene el ID, ¿ya lo vieron? Sí. Dice una cosa importante: entra y apaga de inmediato tu micrófono. Es que pasan cosas. Fíjense, está uno orando, Señor, gracias te damos. Y de repente entra alguien a Zoom y se oye, ¿cómo le dice al marido? Te dije que sacaras primero la ropa de la lavadora. Y oye la voz del marido, siempre como, no sé, como angustiado, porque el alma del hombre, del varón, es como muy sensible. No me grites. Y tú orando, Señor, ay, Señor, perdóname. Perdóname, pero esos pecadores me hacen reír. ¿A poco no te ganaría la risa? Por mucho que te quieras aguantar. Yo he aguantado cosas aquí cuando se han caído de las sillas y sigo predicando y aguanto y hasta que llego a mi oficina suelto la carcajada. Pero esa sí no la aguantaría. Entonces, por favor, apaguen su micrófono. Ahora, hay tres grupos en los que pueden participar. Ustedes escojan, que Dios les guíe, ¿no? Grupo principiantes. 1. Modifican parcialmente sus dietas. Sustituyen res y cerdo por pollo y pescado. Eso no me digas que es sacrificio, eso es hasta bueno. De veras, tu cuerpo te va a decir, sigue con el ayuno. Pero bueno, recuerden, si alguien está enfermo o tiene una dieta especial que le impone el consumo de proteína animal, de carne, sigan comiendo, no cambien sus métodos. Este es para quienes pueden hacerlo. Se abstienen totalmente de bebidas alcohólicas, eso sí, 0. Entregan un manjar delicado simbólico. Un manjar delicado simbólico, hagan de cuenta que es como decir algo que me gusta y que lo entrego a Dios, ¿no? Pero no es algo fuerte. A veces hay cosas que son más duras y eso sí debemos entregarlo, ¿no? Como andar por allí de patita de perro. Participan de las oraciones con el pastor. Grupo B, intermedios. Ubíquense por si están ahí. Modifican parcialmente sus dietas. Igual, sustituyen res y cerdo por pollo y pescado. Se abstienen totalmente de bebidas alcohólicas, tazos dorados. Entregan un manjar delicado representativo. Esa es la diferencia con los principiantes. ¿Qué sería un manjar delicado representativo? Algo que estaba siendo un obstáculo, algo que sí era pecaminoso, porque el café no lo era.
incluso los tacos de tripa no eran pecaminosos. Las tortas de lengua, amén. ¿Qué sería algo pecaminoso? Chismosear. Por ejemplo, chismosear. ¿Cuál? Criticar. ¿Le seguimos para arriba? Sí, relaciones tóxicas. Adulterar. Robar. Son cosas ya que hacen daño y que impiden la bendición de Dios. Entonces, en el intermedio, ya esa persona dice: ay, yo hubiera sido principiante. No, dejaba la concha, ¿no? Pero dejar de ver a una persona que no debo ver, eso es representativo. O dejar de ver pornografía, eso es representativo. Entonces, eso es algo que ya no es tan sencillo. ¿El celular? El celular, y lo dijo con hablada la señorita Azul, lo dijo con hablada. Esa fue una hablada clarísima a la hija, porque dijo así: el celular. Por ejemplo, el celular podría ser simbólico si es simplemente estar viendo, no sé, ahí algunas publicaciones de YouTube, de TikTok. Sería representativo si fuera a ver el celular de pornografía. Eso ya es representativo, ¿sí? Y avanzados, modifican totalmente sus dietas. No comen ningún tipo de carne, sino verduras, legumbres, cereales, frutas y agua. Se abstienen totalmente de bebidas alcohólicas, entregan un manjar delicado representativo y participan en las oraciones. ¿Sí queda claro? Ahora, si alguien tuviera dudas, que aquí no las vamos a contestar obviamente, no nos daría tiempo, hasta abajo viene el WhatsApp del pastor, para que ustedes en esta tarde pues me escriban y me digan: pastor, a ver, échenme una llamadita y explíquenme cómo está esto, qué hago con esto, ¿no? O en qué nivel debo estar. Miren, lo que importa es que aunque sea en el nivel principiante, todos participemos. Para esto, con el fin de que no haya alguien que diga que yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Es que yo no puedo cambiar mi dieta porque tengo una situación médica. Aquí está diciendo que eres principiante, no cambias tu dieta, ¿sí? Pero puedes estar en las oraciones o procurar tu oración personal. Pero lo que importa es que tú digas: yo quiero ser parte de este primer ayuno congregacional. ¿Por qué? Y aquí terminamos. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Miren a un Josafat del rey, vean la lectura en la guía de predicación. Vean la de 2 de Crónicas 20. Dice: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. ¿Quién era Josafat? Era un rey, pero no un rey cualquiera. Era un rey valiente. Nada más les doy este dato. Dice la Biblia que aún los árabes le iban a dar tributo para que no los atacaran. Los árabes. Pocos pueblos han sido tan valientes como los árabes. Pocos pueblos han sido hasta hoy tan arrojados, al grado quizás que los hemos juzgado así, ya de, ¿cómo se dice esto en español? Cuando es exagerado, se me fue la palabra. ¿Fanáticos? Exacto, se me van algunas palabras de español. Al grado del fanatismo, exacto. Nosotros hemos dicho: es que esos musulmanes son fanáticos. No es el tema, pero son valientes como pocos pueblos.
Y ellos en el tiempo bíblico iban a ver a Josafat, ay Josa, le decían así de cariño, ¿no? Como para ganar su amistad. Josa, por favor no nos ataques. Y ese Josafat valiente, que había fortificado las ciudades, supo reconocer cuando su enemigo era mayor. Yo te lo digo con mucho respeto. Tú y yo podemos tener un tema con una adicción y podemos pensar que la podemos manejar y a lo mejor está siendo mayor que nosotros. Una adicción, por ejemplo, a pornografía. Podemos decir, no, pero yo lo controlo. Puede desbordarnos. Podemos llegar a una enfermedad terrible. En verdad, nuestra mente se puede pervertir. Una situación médica. A lo mejor dices, ay, pastor, es un dolorcito aquí, ese dolorcito puede ser mañana un problema en el páncreas. Y aún Steve Jobs, con toda su riqueza como director y fundador de Apple, se fue con un cáncer de páncreas. ¿O no fue así? Sí. Y tenía todo el dinero del mundo para tratarse. Pero no hay nada que hacer en eso. Es decir, nosotros debemos como Josafat decir, esto puede ser superior a mí, y clamar al Señor y decir, Señor, aquí está mi ayuno y mi oración. Y si entras como principiante, no te preocupes, nunca vamos a estar preguntando. Eso lo sabe Dios. Tú no tienes por qué. Pero tú dices, yo estoy parte, aunque ahorita estoy haciendo solamente esto, pero yo soy parte de ese ayuno, porque yo quiero también esa comunión con Dios. Así que ponte de pie para que oremos y digamos, Señor, aquí estamos para consagrar este primer ayuno de nuestra congregación. Así como tú fuiste con Josafat, con todo el pueblo, así tu misericordia, Señor, bendiga este ayuno, que tú seas nuestra fortaleza y que este ayuno nos enseñe a darte más espacio y más espacio y más espacio en nuestro corazón. Tal como dijo el apóstol Pablo, que ya no sea yo, que viva Cristo en mí. Así, Señor, bendícenos, y así hoy delante de ti consagramos nuestra vida a este ayuno, en el nivel que sea, todos ayunando, todos buscando tu rostro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.